Cuenta la leyenda que una bruja de nombre Itú se encaprichó de una calavera humana muy antigua, extraña y única. Atravesó algunas rocas y ciertos contratiempos, pero cuando iba a llegar a ella, una ola de mar de gran tamaño la empujó hacia el océano. Perdida y con peligro de morir ahogada, la bruja Itú vio que nadando hacia el este llegaría a una nueva isla. La calavera humana iba justo delante de ella, tomando vida, y ésta, al tomar tierra, se transformó en Makemake, una especie de dios pájaro con aspecto humanoide. En aquella isla vivía el dios Aba, que con mucha hospitalidad atendió tanto a Makemake como a la bruja Itú. Ambos se quedaron a vivir allí, poblándola de preciosos pájaros de todo tipo con la ayuda del dios del lugar. Mientras tanto, los isleños tenían épocas de hambruna considerables y decidieron raptar algunos huevos de crías de estos pájaros, haciendo que la isla de Pascua se entristeciera mucho por estos actos tan canibalescos. No obstante, uno de los huevos cayó por una pequeña grieta y logró escapar de las manos de aquellos humanoides hambrientos. De ese huevo, con el paso de los días fue agrandándose, nació el primer pájaro sagrado llamado Manutara. Makemake, aquella calavera que se transformó algún día en semidios con aspecto humano y rasgos de pájaro, decidió ayudar a los demás huevos de ave para que también nacieran, y así pasó. La isla comenzó a poblarse de hombres pájaro, la mayoría de buen corazón, pero en cambio otros se tornaron oscuros y deseosos de venganza contra los humanoides isleños que antaño habían intentado comerles. Así, los hombres pájaro son en masa unos seres pacíficos, pero aunque no se conozcan muchos casos, y a veces estos pájaros humanoides bajan a los pueblos humanos, son para vengarse de su voraz apetito. Podríamos decir entonces que los hombres pájaro son en sí pacíficos, pero aunque no se conozcan muchos casos, a veces se dice que estos pájaros humanoides bajan a los pueblos humanos para vengarse de lo que sus antepasados les hicieron a ellos. Se cree que la antigüedad de estos hombres pájaro primitivos fueron de hace unos 1600 años aproximadamente, allá por el año 400 después de Cristo, cuando se comenzó a poblar la isla de Pascua, allá en Chile. La bestia llamada Nahual, entre otros nombres, destaca por su agresividad y rapidez a la hora de esconderse. El Nahual no es un animal común, ni algo similar a un dinosaurio, sino una especie de espíritu maligno atrapado en una bestia terrenal. Dice la leyenda que algunas personas pueden transformarse en Nahual cuando quieran, algo así como el hombre lobo occidental. Practican el canibalismo entre ellos, asesinan a los aldeanos que se encuentran a su paso y también ofrecen una especie de ritos diabólicos, como aquelarres o similares, y un largo etcétera de aberrantes costumbres. Los ancestros de lo que hoy son los mexicanos les otorgaron este nombre tan peculiar y misterioso a la vez. Para ellos también son brujos poderosos, los que pueden mutar en este tipo de bestias. Aunque, eso sí, ya desde la prehistoria se reconoce que este tipo de transformaciones de humanos poderosos a diversas bestias eran ya comunes y muy temidas. En sí, estas bestias no son en sí diabólicas, ni malignas, ni asesinas, al no ser, eso sí, que te topes con una de ellas, tenga hambre, o tengas tú la curiosidad de verla de más de cerca, en lo cual es lo más probable entonces que la boca dentada del Nahual sea lo último que veas en tu vida, justo antes de morir devorado por la bestia. Decir que, si nos ceñimos más a lo que es el terrorífico Nahual centroamericano, diríamos que la antigüedad del dicho data de unos más de 1000 años, en los que rondaría el año 900 de nuestra era. Si algún día te has preguntado qué hay en el inframundo, ten en claro que lo peor puede estar allí. Bestias, espectros fantasmales, criaturas de 1000 cabezas, dioses caídos y un sinfín de criaturas horrendas. Pero si te has preguntado quién es el guardián de las puertas de ese lugar llamado el inframundo, te presento a Opiel Guavirán. Opiel Guavirán, este extraño ser de altura considerable, aspecto como de piedra rocosa y con muy poca movilidad, se encarga de que ninguno de los seres atrapados en ese lugar salgan hacia nuestro mundo, y en principio, al contrario,
ningún vivo puede entrar en el inframundo. Podría decirse que es un buen personaje, ya que de alguna forma imparte justicia en el mundo de los no vivos. Pero solamente viendo su aspecto, rápidamente cambias de opinión. Este ser en realidad es mitad hombre, mitad perro, aunque el paso de los siglos han hecho que su cuerpo extraño vaya mutando en un ser realmente atroz. Se estima que este ser, antes de caer al inframundo, era sencillamente un humano, pero no un humano común, sino uno de los peores en su tiempo. Malo, impuro y demoníaco, así era Opiel en su paraje, en el mundo de los vivos. Una vez muerto, quedó castigado divinamente a vivir como ser sin apenas movilidad, como enclaustado en las puertas del inframundo. Castigo eterno o no, según se mire, este ser solo ataca a quien se empeña en salir hacia el mundo exterior. Eso sí, difícilmente salgan enteros para contarlo. No se sabe realmente la antigüedad de este ser, pero se intuye que es tan antiguo como la vida de los hombres en la tierra, llevando desde entonces el peso eterno de velar por la seguridad de las puertas del inframundo. Está claro que, en sí, las máscaras del Amazonas no son un personaje, sino un atuendo a veces horroroso que portan las guerreras del lugar, realizadas con varios fines. Uno de ellos es impresionar al rival con quien van a combatir para que éste huya de disparo o simplemente quede aterrorizado al verlas. Otro fin de estas máscaras no son más que pedir ayuda al Dios Supremo para obtener poder en esos combates que tienen que empezar. Pero lo que hace realmente extrañas este tipo de máscaras son sus partes, de qué están hechas. Algunas de ellas tienen calaveras pequeñas, probablemente de niños. Otras tienen sangre cuajada con las que hacen pinturas. Otras incluso llevan dientes, ya sean humanos o de procedencia animal. Otras, en cambio, simplemente tienen plumas de ave y algunas pintadas. Lo que está claro es que hay no cientos, sino millares de máscaras amazónicas diversas. Pero que si das con alguna de ellas realmente elaborada, puedes llevarte una sorpresa desagradable como de qué están creadas. Las máscaras del Amazonas son exactamente de la misma época de las propias guerreras amazónicas del África, ya que los griegos en Atenas hablaban y describían lo que eran las amazonas, así que echad cuenta de la antigüedad de las mismas. Curiosamente, ha trascendido que la mayoría de las máscaras amazónicas, sobre todo las que salen en televisión, son simplemente hechas con plumas y pintadas con ceras. Se intenta de alguna manera ocultar algunas de las máscaras más grotescas de nuestra historia, y si buscas bien en internet hallarás algunas realmente espantosas de ver. Ser el hijo no querido por unos padres, y más aún, ser abandonado a tu suerte, es trágico como poco. Pero si además estos padres son Izanagi e Izanami, es decir, los dos dioses creadores del Japón según la cultura nipona, todo cambia a niveles titánicos. El bebé llamado Hiruko, el primer hijo de ambos creadores del Japón, salió totalmente imperfecto. Al revisar en esculturas y pinturas dedicadas a este desgraciado crío, Hiruko nació imperfecto, porque fue la madre quien fue la primera en hablar, antes que el hombre. Es ridículo y machista, ¿verdad? Pero así es, la leyenda oscura del nacimiento de Hiruko es así de simple. Pero la desgracia de Hiruko no hizo más que empezar, pues como decíamos antes, los padres de este le abandonaron a su suerte. Como no, en un río caudaloso sin importarles si sobreviviera o no. Otra historia alternativa del abandono del niño maldito y deforme era que los padres lo metieron en un barco para así, al menos, salvarle la vida. Sea una historia u otra, la verdad es que es una historia mitológica bastante triste, ¿no creéis? Y más aún cuando Hiruko crece deforme, pero parece que no era malvado. Al menos no era malvado.
En fin, la antigüedad de esta leyenda es de principios de la formación de las primeras civilizaciones niponas, con uso de la escritura, donde se aseguraba la existencia de ambos dioses y del hijo deforme. Lo que realmente parece terrorífico son algunas pinturas de cómo los nipones ven a Iruko o Hiruko, y sobre todo cómo lo han plasmado en algunas películas los últimos años. El terror nipón está en el top de cualquier amante del terror puro del cine y la pequeña pantalla. Y si buscas, aunque es difícil encontrarlo, verás alguna adaptación teatral realmente cruel y terrorífica de la vida de Hiruko hecha en el Japón. También conocido en los últimos años como Cancerbero, por ser la mascota de Hades, Cancerbero en sí era un perro con 3 cabezas, aunque según qué ramas de mitología se lean, incluso tenía 50 cabezas, cada una con una personalidad distinta, y además de serpiente como cola. Como muchos sabréis, era el guardián de la puerta del inframundo, algo así como Opial. Cancerbero, o Cerbero, era el encargado de que los muertos no salieran y que los vivos, obviamente, no entraran. Como proeza propia fue la de enfrentarse contra Heracles en el último trabajo que hizo este, aunque Cerbero nada pudo hacer y cayó derrotado. Hay diversas leyendas sobre este episodio y otros similares, pero todas con la derrota del extraño y poderoso animal como protagonista. Otras derrotas que sufrió Cerbero es ante Orfeo, que lo calmó a base de música, o también Eneas, que lo adormeció con unas simples tortas de miel. Incluso Psique, o Psyche, que lo consiguió dormir sin apenas resistencia. Esto da como resultado que, en realidad, el perro Cerbero no es más que un obstáculo sencillo para los semidioses. Pero curiosamente, aunque es uno de los seres peor tratados de toda la mitología griega, es, con el paso de los siglos, uno de los más preciados y con más carisma por la gente de nuestro siglo, el siglo XXI. Nosotros vemos a Cerbero como un perro maligno y muchas veces sanguinario e infernal, como por ejemplo podía verse en la película de Harry Potter. Es una de las mitologías griegas más populares de toda la historia. Esta leyenda nació en la antigua Grecia, como decíamos antes, que fue agrandándose como leyenda mítica a través de todos los tiempos. Sin duda, Medusa es de los seres mitológicos femeninos más poderosos y sobre todo terroríficos de nuestra humanidad. Con varios poderes, es, sin duda, el de la hipnotización, en el que más aterraba a los griegos. Si le mirabas fijamente, Medusa te transformaba en piedra para tu desgracia, sin poder escapar. La Medusa tuvo muchos enemigos en su vida, pero fue Perseo quien le decapitó, usándola como arma una vez muerta. Con cientos de serpientes como cabello, Medusa tenía una mirada impactante y penetrante, muchas veces aterradora. Medusa era una de las 3 hijas de Tifón y Equidna, las 3 llamadas las Górgonas. Sin duda, Medusa era la más conocida de todos, siendo temida también desde su invención en la antigua Grecia. Como curiosidad, comentar que Medusa a través de los tiempos del hombre comenzó a ser ya modificada, de fea a preciosa, diabólica a luchadora. La humanidad se encargó de humanizar a la Medusa, pero la visión que muchos hoy día tenemos de la Medusa es la de la pérfida y voraz enemiga de Perseo. Podríamos indicar que la Medusa fue humillada tras su muerte, primero porque Perseo la decapitó sin problemas, luego este la usó como cabeza, así como algo decir, una arma arrojadiza contra sus enemigos. Además, no contento con esta humillación, Perseo ofreció la cabeza de Medusa a Atenea para convertirla en escudo protector. Originalmente, los primeros cíclopes fueron hijos de Urano y Gea, que vivían en calma en la joven Tierra. Estos primeros cíclopes eran, además de muy poderosos físicamente y con muchos metros de longitud, bastante bruscos y no demasiado inteligentes. Cíclopes de un ojo como Arges, Elatreo o Alímedes
son de los primeros que se tiene constancia en la mitología griega. Pero aquí viene un punto de inflexión importante, cuando de pronto el padre de la mayoría de ellos, Urano, los encierra por temor a que se rebelen contra ellos debido a su naturalidad, digamos, ultrapoderosa. Fueron cientos de años más tarde cuando Cronos, otro hijo de Urano y Gea, los libera a todos haciendo un ejercicio de buen samaritanismo. Fue en este punto cuando los cíclopes fueron utilizados como arma en las guerras entre dioses, semidioses y o titanes. Destacamos que en esta primera oleada de antiguos cíclopes se creó el famoso tridente que más tarde sería otorgado al poderoso Poseidón. También las flechas de Artemisa, entre otros objetos muy famosos de la mitología. Pero volviendo a los cíclopes en sí, diremos que la mayoría de cíclopes fueron aniquilados por el dios Apolo. De nuevo, los buenos ganan a los malos. No podían faltar los vampiros clásicos en este vídeo como seres mitológicos y no seres malvados a la vez que guapos e inteligentes, como los vemos en nuestros días en la televisión y en los libros. Hablamos de los vampiros de Vampire, los que no eran tan guapos ni tenían tanto poder, sino que simplemente te asesinaban en mitad de la noche fría en cualquier calle de la ciudad escogida. Los vampiros clásicos, exceptuando a Drácula y algunos otros míticos, solían ser escurridizos, y en un primer momento eran como animales de presa matando a gallinas de los corrales en las noches de luna llena, algo similar a los hombres lobo. Con el tiempo, esto se fue cambiando y se puso de moda los ataques de vampiros a personas, y guerras extrañas entre vampiros y hombres lobo, pero muy lejos de la mitología real. Aunque eran físicamente fuertes, no eran inmortales. En la historia, diversos cazadores de vampiros como Van Helsing o Blade han demostrado en la ficción incluso lo sencillo que puede ser acabar con ellos. Eso sí, el verdadero vampiro, el que vive oculto entre las calles esperando a que pases para chuparte la sangre y matarte, siguen siendo los más oscuros y siniestros. Los vampiros clásicos, en sí, son los menos conocidos, y desde aquí te incitamos a que investigues cómo eran realmente. Quedarás impactado. Pronto entenderás por qué esta bruja está en el número 1 de nuestros mitos terroríficos. Baba Yaga es una anciana con la peor cara que os podáis imaginar, con cientos de arrugas, mal olor, presencia en sí negativa, voz aguda y entrecortada, acompañada de ratones y bichos repulsivos, representada a menudo con gran altura y poderes sobrenaturales. Se dice que la Baba Yaga más popular tiene nariz como azulada y dientes de marfil, o incluso otros dicen que de acero, y una de las dos piernas es de palo. Tiene como poder principal poder caminar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Como bruja habitante de los bosques más recónditos y oscuros, Baba Yaga es asesina de personas, las cuales les encanta devorarlas. Como peculiaridad de otras brujas mitológicas, Baba Yaga no vuela sobre una escoba, sino un cubilete de madera o incluso una gran olla que utiliza luego para hervir a sus víctimas. Muy celosa de su intimidad, vive en una casa realmente terrorífica, adornada con huesos humanos y sombras desde el interior, donde se pueden ver a menudo personas descuartizadas aún con vida queriendo escaparse de allí, o así como voces de lamento desde el mismo interior del caserucho. Y por si esto no la hace aún demasiado tétrica y poderosa, Baba Yaga tiene aliados en el bosque cercano a su choza. Se trata de unos entes que aparecen a los exploradores de la zona como una enorme mano que les atrapa para llevarlas al lugar donde se encontrarán con la anciana bruja. También, dependiendo de qué leyenda leamos, tiene unos caballeros poderosos a su merced, haciendo el mismo trabajo que los entes de antes. Pero por si fuera poco y si esta historia te ha dado un poco de repelús, totalmente entendible al imaginarte esta malvada bruja, peor lo vivieron los niños de una década entera, donde, incluso en Bulgaria o en países como Rusia, se aseguraba que si no te portabas bien, que si no te comías la comida o no querías dormir, venía la bruja Baba Yaga y te llevaría a su choza para descuartizarte y comerte. ¡Increíble! Como apunte final, decir que se estima que el nacimiento de la historia de Baba Yaga fue en algún remoto lugar de Rusia
antes del siglo I después de Cristo. Con esta tórrida imagen de Baba Yaga, nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Recuerda que si quieres apoyarnos en el futuro de nuestro canal y estar pendiente de nuestros futuros proyectos para YouTube, suscríbete y sobre todo dale a like para saber si te gustan este tipo de vídeos. Por supuesto que puedes comentar en la caja de comentarios tu ser mitológico favorito, pues en el mío no me caben todos. Personalmente, dime cuáles te quitan el sueño, o cuáles crees que son más poderosos, o simplemente el que más te guste.